millonario poderoso humilló a la ex empleada doméstica que embarazó, acusándola de querer dar un golpe bajo. La echó de la casa y mandó a un chofer a llevarla como si fuera basura. 8 años después, durante una premiación de gala, donde él recibiría el trofeo de Empresario del Año, ella subió al escenario como oradora principal y trajo consigo a 2 niñas idénticas a él. El salón entero se congeló cuando descubrió que eran sus hijas. Lo que pasó después te dejará boquiabierto. Suscríbete al canal y cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. La torre latinoamericana era un gigante de concreto que cortaba el cielo gris de Ciudad de México como una ola congelada. Era allí, en un departamento minúsculo del piso 18, donde Ximena Vargas miraba por la ventana el laberinto de edificios de la capital mexicana. No era un buen día para despedidas, pero la vida rara vez consulta el calendario de nuestras tragedias. El celular sonó por 5ª vez esa mañana. Era él de nuevo, Andrés Aguirre, un nombre que sonaba como música hace 2 años, cuando ella aún limpiaba su mansión en Lomas de Chapultepec y que ahora se atascaba en la garganta como una espina. «Te quiero fuera antes de que termine el día», dijo él cuando contestó. La voz metálica, sin emoción. «Ya mandé a un chofer. Está esperando abajo. Te llevará a donde quieras». «Andrés, sé que estás asustado, pero necesitamos hablar de esto». La voz de Ximena estaba sorprendentemente firme para alguien que había llorado la noche entera. «Estoy embarazada, son tus hijos». Un silencio helado atravesó la línea antes de que la voz de él volviera, ahora cortante como vidrio astillado. «No intentes ese jueguito conmigo, Ximena. No soy idiota. Sabes muy bien que paso la mayor parte del tiempo viajando. ¿Cómo puedo estar seguro de que esos niños son míos?» Las palabras golpearon a Ximena como una bofetada. Ella respiró hondo, la mano instintivamente posándose sobre el vientre a un plano. «Nunca he estado con nadie más, y lo sabes. ¿Lo sé? Lo que sé es que conseguiste lo que querías. 2 años viviendo en un departamento que yo pago sin tener que limpiar baños. Estaba demasiado bien, ¿verdad? Ahora quieres asegurarte el resto de tu vida». Ximena cerró los ojos mientras un dolor punzante atravesaba su pecho. ¿Cómo podía olvidar tan fácilmente los susurros a media luz, las promesas en la almohada, las confidencias intercambiadas en las madrugadas? ¿Cómo podía borrar con tanta facilidad los «te amo» murmurados entre besos? «Nunca quise tu dinero, Andrés». «Todas dicen eso». La risa de él era seca, sin humor. «Tienes hasta el fin del día. El chofer te llevará a donde quieras con una condición, lejos de mí». La llamada se cortó. Ximena se quedó mirando el aparato, como si él pudiera dar alguna respuesta que hiciera sentido para el colapso de su mundo. El ruido de la ciudad continuaba allá afuera, indiferente. Bocinas, sirenas, el bullicio constante de 20 millones de vidas siguiendo adelante mientras la suya se desmoronaba. El timbre sonó. Era el chofer, un hombre de mediana edad con ojos cansados que evitaba encararla directamente. Él aguardó en el pasillo mientras Ximena reunía lo poco que tenía: algunas ropas, un cuaderno de anotaciones con poemas, una pequeña caja de madera con fotografías y la prueba de embarazo positiva que había cambiado todo. Bajó con él hasta el estacionamiento. Un Mercedes negro. Ventanas oscurecidas. Ciudad de México desfilaba del otro lado del vidrio. La avenida Reforma imponente, el Zócalo con sus vendedores ambulantes, la melancolía gris de aquella tarde de invierno que parecía hecha a medida para su corazón roto. «¿A dónde, señora?». El chofer preguntó, quebrando el silencio. «¿A dónde?». La pregunta resonó en la mente de Ximena como un grito en un abismo. Ella no tenía familia en Ciudad de México. Sus padres habían muerto en un accidente cuando aún estaba en la secundaria, y la tía que la criara había fallecido 2 años antes.
Las pocas amigas que tenía eran del mismo círculo de Andrés, socialités, empresarias, modelos, personas que ciertamente ya estarían borrando su número del celular a esas alturas. Puede dejarme en la terminal del norte. Fue todo lo que consiguió decir. El chofer asintió. Cuando llegaron, él intentó entregarle un sobre. El señor Aguirre pidió que le diera esto. Jimena miró el sobre blanco, imaginando cuánto valdría su dignidad en la cotización de Andrés Aguirre. Devuélvaselo. Diga que no estoy a la venta. El chofer pareció constreñido, pero guardó el sobre. Mientras Jimena bajaba del carro, con su pequeña maleta, él murmuró algo que sonó como buena suerte, pero podía haber sido apenas el viento. La terminal del norte era un hormiguero humano. Gente yendo y viniendo, abrazos de despedida, sonrisas de llegada. Jimena caminó, sin dirección entre las plataformas, sintiéndose invisible en medio al caos. No tenía dinero suficiente para ir muy lejos, no tenía plan alguno. Se sentó en un banco de concreto y observó la multitud que bullía a su frente. Familias, amantes, solitarios como ella. Personas con destino, con propósito. Por primera vez desde que recibiera la noticia del embarazo, Jimena se permitió llorar en público, las lágrimas silenciosas descendiendo por su rostro mientras Ciudad de México pulsaba, indiferente a su dolor. Fue cuando sintió una mano leve en su hombro. Levantó los ojos, encontrando el rostro gentil de una mujer mayor, canas recogidas en un moño, vistiendo lo que parecía ser un hábito religioso simplificado. ¿Está todo bien, hija? La voz era suave, con un leve acento que Jimena no consiguió identificar. Sí, yo solo... Ella intentó sonreír, pero sus labios temblaron. La mujer se sentó a su lado, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Sabes, a veces el mundo parece un lugar tan grande y solitario, ¿no es cierto? Especialmente cuando estamos cargando un peso que nadie consigue ver». Jimena la miró, sorprendida. Cómo aquella extraña parecía entender tan bien lo que se pasaba en su corazón. «Mi nombre es Sor Concepción. Estoy volviendo para el convento Madre Teresa, aquí cerca de Santa María la Ribera». Ella sonrió. «Si no tienes para dónde ir, tal vez puedas acompañarnos para una comida caliente». Yo estoy embarazada». Las palabras escaparon antes de que Jimena pudiera contenerlas. «Y sola». Sor Concepción no demostró juzgamiento, apenas apretó levemente la mano de Jimena. «Entonces son dos vidas necesitando de abrigo, más un motivo para acompañarme». Aquella tarde fría de invierno capitalino, mientras el cielo se cerraba anunciando lluvia, Jimena Vargas se dejó guiar por una extraña que ofrecía no apenas abrigo, sino algo que ella necesitaría desesperadamente en los próximos años: esperanza. El convento Madre Teresa, un edificio austero de ladrillos a la vista, entre edificios modernos en el barrio de Santa María la Ribera, se tornó el refugio improbable de Jimena. No era lujoso como el departamento de la Torre Latinoamericana, mucho menos como la mansión de Andrés en Lomas de Chapultepec, pero había una serenidad en aquellas paredes gruesas que bloqueaban el rugido constante de la metrópoli. «Puedes quedarte en el cuarto del fondo, al lado de la biblioteca», explicó Sor Concepción, guiándola por pasillos de piso frío. «Es pequeño, pero tiene una ventana que da para el jardín. Por la mañana es el primer lugar que el sol toca». El cuarto era, de hecho, minúsculo. Una cama individual, una mesita de noche, un armario simple y una silla de madera junto a la ventana. Pero estaba limpio y, como prometido, la ventana enmarcaba un pequeño jardín interno donde árboles de jacaranda comenzaban a florecer. Las comidas son servidas en la cocina. Café a las 6, almuerzo al mediodía, cena a las 18. La monja sonrió.
No tenemos reglas rígidas para visitantes, pero apreciamos la colaboración en el mantenimiento del espacio. Cada una contribuye como puede. Durante las primeras semanas, Jimena poco habló. Pasaba horas sentada en el pequeño banco de piedra del jardín, observando los pájaros que venían a alimentarse de las semillas que Sor Dolores esparcía todas las mañanas. A la noche, acostada en la cama estrecha, sentía los primeros movimientos de la vida que crecía dentro de ella. No eran más lágrimas que la visitaban en esas horas, sino un extraño sentimiento de determinación. En una tarde de domingo, cuando ya completaba 2 meses en el convento, Jimena encontró a un señor de cabello blanco y sonrisa gentil en la biblioteca. Estaba organizando libros, separándolos por categorías. «Usted debe ser Jimena». Él extendió la mano. «Soy el padre Miguel. Vengo aquí todos los jueves y domingos para la misa y a veces para poner esta biblioteca en orden. Las hermanas son maravillosas, pero la organización no es exactamente el fuerte de ellas». Jimena sonrió, la primera sonrisa genuina en meses. «¿Puedo ayudar? Me gustan los libros». El padre Miguel la miró por algunos instantes, como si evaluara algo mucho más allá de su apariencia. «Claro, puede comenzar separando a aquellos allí por asunto. Después me dice cuáles llamaron su atención». Trabajaron en silencio por casi 1 hora. Jimena se sentía extrañamente confortable en la presencia de aquel señor que de vez en cuando murmuraba algo para sí mismo mientras examinaba un título u otro. Fue él quien quebró el silencio. «Sor Concepción me contó un poco sobre usted. Dijo que es inteligente y observadora». Él cerró el libro que estaba examinando. «También mencionó que está esperando gemelas». Jimena instintivamente llevó la mano a la barriga, ya visiblemente protuberante bajo el vestido simple. «Sí, el médico del centro de salud lo confirmó la semana pasada». «¿Y qué pretende hacer después que ellas nazcan?». La pregunta la tomó de sorpresa. No había pensado mucho más allá del mañana desde que llegara al convento. «Yo no sé, tal vez buscar empleo como empleada doméstica nuevamente. Es lo que sé hacer». El padre Miguel frunció el ceño. «¿En serio? ¿Y todos estos libros de filosofía y literatura que separó con tanto cuidado? ¿Y las anotaciones que vi usted haciendo otro día mientras estaba en el jardín?» Jimena sintió el rostro quemar. «Son solo pensamientos. Siempre me gustó leer y escribir, pero nunca tuve chance de estudiar más allá de la preparatoria. Necesitaba trabajar». El padre asintió pensativo. «Sabe, Jimena, existen becas de estudio. Conozco algunas personas en la UNAM. Si está interesada, puedo hacer algunas llamadas». Ella lo encaró, incrédula. «¿La universidad? Pero voy a tener 2 bebés. ¿Cómo podría estudiar?». «Con dificultad, ciertamente». Él sonrió. «Pero no sería la primera madre a hacer la universidad. Y aquí en el convento estoy seguro de que las hermanas ayudarían con las niñas mientras usted está en las clases. A ellas les encantan los bebés, ¿sabe? Les da la chance de mimar a alguien sin pecar por favoritismo». Aquella noche, Jimena no consiguió dormir. La idea de volver a estudiar, de tener una profesión, una carrera, cosas que había abandonado al enamorarse de Andrés y aceptar la vida que él ofrecía, ahora resurgía como una posibilidad real. Cuando el día amaneció, encontró a Sor Concepción en la cocina preparando pan. «Quiero aceptar la oferta del padre Miguel», dijo sin preámbulos. «Quiero estudiar». La monja sonrió, como si ya esperase por aquellas palabras. «¿Qué le gustaría estudiar?». Jimena no dudó. «Derecho. Quiero ayudar a personas que, como yo, no conocen sus derechos y acaban siendo manipuladas por quien tiene poder».
3 meses después, con la barriga ya enorme abrigando a sus hijas, Jimena comenzó a frecuentar las clases nocturnas en la UNAM. Durante el día, trabajaba como asistente administrativa en una pequeña empresa en el centro, indicada por uno de los contactos del padre Miguel. El salario era modesto, pero suficiente para que comenzase a construir una pequeña economía para el futuro de las niñas. Los días eran exhaustivos. Despertaba a las 5 de la mañana, tomaba 2 peceros hasta el trabajo, salía directo para la universidad y volvía casi a la medianoche, muchas veces siendo la última persona a bajar en la base del camión que la dejaba a 3 cuadras del convento. Cuando Emily y Laila nacieron, en una madrugada lluviosa de septiembre, la rutina se tornó aún más desafiante. Las gemelas eran pequeñas, pero saludables, con una pelusa rubia que no dejaba dudas sobre quién era el padre. «Ellas tienen sus ojos», comentó Sor Dolores, mientras ayudaba a Jimena a bañar a las pequeñas, 3 días después del parto. «Ese azul tan claro como un pedazo de cielo». Jimena observó a las hijas, tan parecidas con Andrés en la coloración, pero con algo innegablemente de ella en la forma del rostro, en el formato de los labios. «Sí», respondió sintiendo una extraña mezcla de dolor y orgullo. «Espero que hayan heredado apenas lo que hay de mejor en él». En los meses siguientes, Jimena desarrolló una rutina casi sobrehumana. Las hermanas se relevaban en los cuidados con las niñas mientras ella trabajaba y estudiaba. En los intervalos entre clases, extraía leche que era almacenada en la pequeña heladera del convento. En los fines de semana, recuperaba el tiempo perdido con las hijas, cantando para ellas, leyendo historias, memorizando cada pequeño desarrollo. Fue en ese periodo que comenzó a escribir artículos para el periódico de la universidad, analizando casos de discriminación y violaciones de derechos laborales. Su primer artículo, sobre empleadas domésticas que vivían en condiciones análogas a la esclavitud en mansiones de la capital mexicana, llamó la atención de profesores y colegas. En el segundo año de universidad consiguió una pasantía en un pequeño despacho de abogados especializado en causas sociales. El pago era aún menor que su empleo anterior, pero la experiencia valía el sacrificio. Todos los días enfrentaba el caos de los trenes y metros repletos de la capital, muchas veces estudiando de pie, equilibrando libros y cuadernos, mientras el transporte se balanceaba por los rieles oxidados. En una tarde particularmente difícil, cuando acababa de recibir la noticia de que las gemelas estaban con fiebre en el convento, Jimena se encontró en el metro repleto de la línea roja, lágrimas silenciosas escurriendo por el rostro mientras intentaba avanzar para salir en la estación Hidalgo. Fue cuando sintió a alguien sujetar su brazo. «¿Está bien?». Era una mujer de mediana edad, cabello rizado canoso, anteojos de montura colorida y un traje bien cortado que denunciaba una posición profesional elevada. «Sí, yo solo necesito llegar a casa. Mis hijas están enfermas». La mujer asintió, comprensiva. «Venga, estoy en el carro, puedo darle un aventón». En circunstancias normales, Jimena jamás aceptaría un aventón de una extraña, pero había algo en la expresión de aquella mujer que inspiraba confianza. «Soy Elena Ríos», se presentó mientras caminaban para el estacionamiento. «Abogada. La vi otro día en el juzgado cargando una pila de procesos. Pasante, sí, en el despacho Méndez & Asociados». Jimena titubeó. «Soy Jimena Vargas. Estoy en el 3er año de Derecho en la UNAM». Elena sonrió, abriendo la puerta de un Volvo plateado. «La UNAM, excelente universidad. ¿Dónde vive?» «En el convento Madre Teresa, en Santa María la Ribera». La abogada levantó las cejas, sorprendida, pero no hizo preguntas.
Durante el trayecto conversaron sobre casos jurídicos, profesores en común, la rutina de los tribunales. Cuando llegaron al convento, Elena le entregó una tarjeta. Si necesita ayuda o si está buscando un lugar mejor para hacer su pasantía, llámeme. Estamos siempre necesitando mentes afiladas en nuestro despacho. Jimena miró la tarjeta, impresionada. Elena Ríos era socia fundadora de uno de los más respetados despachos de abogacía en derechos humanos y causas laborales de Ciudad de México. Gracias. Fue todo lo que consiguió decir antes de correr hacia adentro, ansiosa para ver a las hijas. Aquella noche, mientras arrullaba a Emily y Laila, ya sin fiebre gracias a los cuidados de las hermanas, Jimena contempló la tarjeta de Helena. Era como si una puerta se hubiese abierto, no apenas para una oportunidad profesional, sino para una vida que ella mal osaba soñar. El camino sería largo y arduo, pero, por primera vez desde que fuera expulsada por Andrés, Jimena sintió que había un horizonte más allá de la supervivencia diaria. Había un futuro que ella misma estaba construyendo, ladrillo por ladrillo, página por página, noche tras noche de estudio. Diferente de lo que había experimentado antes, ese futuro no dependía de las promesas o de la generosidad de nadie. Además de ella misma, el despacho de Elena Ríos ocupaba 3 pisos de un edificio modernista en Paseo de la Reforma, corazón financiero de Ciudad de México. En el primer día de Jimena como pasante, la recepcionista, una mujer elegante de cabellos platinados, la miró de arriba abajo con una expresión que mezclaba curiosidad y duda. Jimena no la culpaba. Su vestido simple, comprado en una liquidación, y los zapatos ya gastados, contrastaban con el mármol pulido y las obras de arte contemporánea que decoraban el ambiente. Elena la está esperando en el piso 15, sala 1502, informó la recepcionista entregándole una credencial. El ascensor está allí a la derecha. Al entrar en la sala de Elena, Jimena fue recibida con una sonrisa cálida. Bienvenida, Jimena. Espero que esté lista para trabajar bastante. No soy de tomarlo con calma con nadie, mucho menos con quien tiene potencial. La nueva pasantía pagaba 3 veces más que la anterior, lo que permitió a Jimena alquilar un pequeño departamento de 2 cuartos en el barrio de la Roma. No era un lugar elegante. El edificio sin elevador mostraba señales evidentes de desgaste y el ruido de viaducto Miguel Alemán invadía las ventanas en los horarios pico. Pero era suyo, el primer hogar que podría llamar de propio desde que saliera de la casa de Andrés. Las gemelas, ahora con casi 3 años, se adaptaron rápidamente. Sor Concepción, que se había tornado una especie de abuela para las niñas, ayudó a decorar el cuarto de ellas con muebles donados y cortinas coloridas hechas a mano. Fue también ella quien encontró una guardería comunitaria cerca del departamento, donde las niñas podrían quedarse durante el día. «Vamos a extrañarla en el convento», dijo la monja en la noche de la mudanza. «Pero este es el camino correcto. Usted construyó esto, Jimena, con su propio esfuerzo». Los meses que se siguieron fueron de intenso aprendizaje. Elena no exageraba cuando decía que trabajaría duro. Jimena pasaba días enteros analizando procesos, preparando informes, acompañando audiencias. El cansancio era constante, pero había una satisfacción profunda en cada pequeña victoria judicial, en cada cliente que salía del despacho con un poco más de esperanza de la que había entrado. Fue durante ese periodo que Jimena trabajó en su primer gran caso, una acción colectiva representando a 47 empleadas domésticas que habían sido despedidas sin derechos laborales por familias de alto poder adquisitivo de Polanco y Santa Fe. «Quiero que usted lidere la preparación de este caso», dijo Elena, sorprendiéndola. «Usted entiende a estas mujeres mejor que cualquiera de nosotros».
Jimena aceptó el desafío. Durante semanas entrevistó a cada una de las mujeres, escuchó sus historias, documentó abusos, horas extras no pagadas, acosos, humillaciones. Cada declaración hacía eco de fragmentos de su propia experiencia, y aunque nunca mencionase su pasado, sentía una conexión visceral con aquellas mujeres. La causa ganó visibilidad en los medios. El periódico El Universal publicó un extenso reportaje y luego otros vehículos siguieron el ejemplo. En una de las audiencias preliminares, la sala del tribunal estaba repleta de periodistas y estudiantes de derecho. No deje que la exposición la afecte, aconsejó Elena. Enfoque en lo que importa, justicia para esas mujeres. La batalla judicial se extendió por casi un año. Hubo intentos de intimidación, ofertas de acuerdos insuficientes, maniobras procesales para atrasar el juicio, pero Jimena y el equipo de Elena persistieron. Y cuando finalmente vino la sentencia, favorable en todos los puntos, la victoria resonó mucho más allá de aquel tribunal. No es apenas una compensación financiera, explicó Jimena a las clientes, muchas de las cuales lloraban de emoción. Es un reconocimiento. Ustedes son trabajadoras con dignidad, con derechos. Nadie puede tratarlas como invisibles. En la noche de la celebración, tras una cena en el despacho con el equipo jurídico y representantes de las domésticas, Elena llamó a Jimena para su sala. «Tengo 2 regalos para usted», dijo, entregándole un sobre. «Primero, esto es para usted y sus hijas, una pequeña parte de los honorarios del caso, que usted más que mereció». Jimena abrió el sobre, encontrando un cheque con valor que jamás imaginara ver en su nombre. «Y el segundo regalo», continuó Elena, entregándole una carpeta, «es este. Acabo de registrarlo. Usted será la primera abogada a unirse a mí como socia cuando se gradúe, en algunos meses. Ríos in Vargas, abogacía. ¿Qué le parece?» Jimena no consiguió contener las lágrimas. No eran apenas el cheque o la propuesta de sociedad. Era el reconocimiento de su jornada, de su valor, de su capacidad de reconstruir la vida después de haber sido descartada como algo sin importancia. «Yo no sé qué decir, Elena». «Diga que sí, y después me cuenta esa historia que usted nunca compartió, sobre un hombre que claramente subestimó con quién estaba lidiando». Aquella noche, por primera vez, Jimena contó todo a alguien, sobre Andrés, sobre cómo lo conociera, sobre las promesas, el embarazo, la expulsión. Elena escuchó sin interrumpir, apenas asintiendo ocasionalmente. «¿Sabe quién es Andrés? Aguirre, ¿no es cierto?», preguntó Jimena al final. «Sé, el Golden Boy del mercado financiero, aquel que está siempre en las revistas de negocios, a punto de casarse con la hija de los Medeiros». Elena estrechó los ojos. «¿Él no sabe sobre las niñas?» «No, y prefiero que continúe así. No quiero nada de él». Elena respetó la decisión, pero aquella conversación plantó una semilla que crecería silenciosamente por los próximos años. Tras la graduación, con la nota máxima y el premio de alumna destacada del curso de Derecho, Jimena oficialmente se tornó socia del ahora renombrado despacho Ríos in Vargas. Su especialización en derechos laborales y justicia social rápidamente la transformó en una referencia en el campo jurídico. Las gemelas, ahora con 6 años, frecuentaban una buena escuela particular, gracias a los rendimientos crecientes de la madre. Eran niñas inteligentes, curiosas, con la misma mirada determinada de Jimena, aunque los trazos físicos, especialmente los ojos azul claros y los cabellos rubios, fuesen un recordatorio constante de quién era su padre. En una mañana de domingo, mientras caminaban por el bosque de Chapultepec, Emily, siempre la más directa de las dos, hizo la pregunta que Jimena sabía que un día vendría. «Mamá,
¿Por qué no tenemos un papá como los otros niños? Jimena se sentó en un banco, llamando a las niñas para cerca de ella. Ustedes tienen un papá, Emily. Él solo no está presente en nuestras vidas. ¿Él no le gustamos? Le preguntó Laila, la más sensible, los ojos ya llorosos. No es eso, mi amor. Jimena escogió las palabras con cuidado. Él no sabe sobre ustedes. Fue una elección que yo hice hace mucho tiempo, cuando ustedes aún estaban en mi barriga. ¿En qué?, insistió Emily. Jimena respiró hondo. ¿Cómo explicar a niños de 6 años la complejidad de aquella historia? A veces, adultos cometen errores. Su papá hizo elecciones que me lastimaron mucho, y yo decidí que necesitábamos seguir nuestro camino, apenas nosotras 3. ¿Él es una persona mala?, preguntó Laila. No, mi amor, él es una persona complicada. Tal vez un día, cuando ustedes sean más grandes, puedan conocerlo. Sí, y quieren. Las niñas parecieron satisfechas con la respuesta, al menos temporariamente, pero Jimena sabía que aquella conversación era apenas el comienzo de un tema que resurgiría muchas veces. Lo que ella no imaginaba es que el reencuentro con Andrés vendría mucho antes de lo que planeaba, y en circunstancias que cambiarían el rumbo de todas sus vidas. El sobre llegó un miércoles por la tarde, entregado por un mensajero en el despacho. Jimena reconoció inmediatamente el logotipo dorado del Instituto Mexicano de Liderazgo Empresarial, una de las instituciones más prestigiadas del país, conocida por reunir la crema innata del empresariado nacional. ¿Una invitación?, preguntó Elena, que acababa de entrar en su sala. Jimena abrió el sobre, retirando una tarjeta impresa en papel texturizado. Me están invitando a ser la oradora principal en el evento Mujeres Transformadoras, en la próxima semana. Ella frunció el ceño. Es extraño, nunca fui invitada para nada relacionado con el mundo corporativo antes. Elena tomó la invitación, examinándola con atención. Es un evento importante, estará lleno de CEOs, inversores, gente del alto escalón. Ella sonrió. Creo que deberíamos celebrarlo. Está siendo reconocida más allá de los círculos y jurídicos. Pero Jimena no conseguía compartir del entusiasmo de la amiga. Había algo en aquella invitación que la inquietaba. ¿Puede verificar quiénes son los patrocinadores y organizadores de este evento? Quiero saber exactamente dónde estoy pisando. 2 días después, Elena entró en su sala con una expresión seria. Tenía razón en desconfiar, dijo, entregándole una carpeta. ¿Adivina quién es el principal patrocinador del evento? Aguirre Investments. Y más, en la misma noche de tu panel será entregado el premio Empresario del Año. El favorito para recibirlo es Andrés, completó Jimena, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esto no puede ser coincidencia. ¿Crees que él descubrió sobre ti? ¿Sobre las niñas? Jimena negó con la cabeza. No lo sé, pero de una cosa estoy segura. No fue por casualidad que me invitaron. Durante los días siguientes, Jimena se debatió internamente. Podría rechazar la invitación, evitar la confrontación, mantener su vida y la de sus hijas protegidas de la influencia de Andrés. Pero había también otra posibilidad, la de usar aquella plataforma para hablar sobre temas que realmente importaban, sobre justicia, sobre la invisibilidad de mujeres en situación vulnerable, sobre la impunidad de los poderosos. Una noche, después de acostar a las niñas, Jimena llamó al padre Miguel, ahora con casi 80 años, pero aún lúcido y sabio como el día en que lo conociera. «¿Qué te dice el corazón?», preguntó él, después de oír sobre el dilema. «Que debo ir, no por venganza o confrontación, sino porque conquisté el derecho de estar allí, porque tengo algo valioso que decir». «Entonces ya tienes tu respuesta», respondió el padre, con la serenidad de quien vislumbra más allá de las circunstancias inmediatas.
Solo recuerda, quien busca venganza acaba cavando dos tumbas, una para el enemigo y otra para sí mismo. A la mañana siguiente, Jimena confirmó su presencia en el evento. Durante la semana que se siguió, preparó meticulosamente su plática. No mencionaría a Andrés directamente, no expondría a las hijas, no transformaría aquel momento en un espectáculo de revelaciones personales. Hablaría sobre lo que realmente importaba, la necesidad de un sistema económico y jurídico más justo, que no descartase personas como objetos sin valor. En la noche del evento, el Gran Hyatt, en Avenida Presidente Masaryk, centelleaba con luces y glamour. Limusinas y carros de lujo desfilaban en la entrada, desembarcando CEOs, políticos y celebridades. Jimena llegó en un taxi, vistiendo un traje azul marino elegante, regalo de Elena, que la acompañaba como apoyo moral. «¿Estás lista?», preguntó la amiga y socia mientras entraban en el vestíbulo reluciente. «Lo estoy», respondió Jimena, sorprendiéndose con la propia calma. El salón de eventos era imponente, con enormes candelabros de cristal y mesas impecablemente arregladas. En las pantallas gigantes esparcidas por el ambiente, el logo de Aguirre Investments se alternaba con imágenes de los finalistas al premio principal de la noche. El rostro de Andrés aparecía con frecuencia, siempre con aquella sonrisa controlada que Jimena conocía tan bien. El mismo que él exhibía en cenas corporativas, el mismo que mantenía mientras susurraba promesas que nunca pretendiera cumplir. «Doctora Vargas, qué honor recibirla». Un hombre de mediana edad, presentándose como director del instituto, se aproximó efusivamente. «Su plática está programada para las 20:30, antes del premio principal. Tendrá cerca de 30 minutos». Jimena asintió, dejándose guiar hasta la mesa reservada para ella próxima al escenario. De donde estaba, podía ver prácticamente a todos los presentes, inclusive la mesa donde Andrés estaba sentado, al lado de una mujer elegante que reconoció como Bianca Medeiros, su novia, heredera, de uno de los mayores grupos industriales del país. Él no la notó inmediatamente. Estaba ocupado, riendo de algo que uno de los compañeros de mesa había dicho, exhibiendo la misma confianza inquebrantable de siempre. Físicamente, casi no había cambiado. Tal vez algunas líneas discretas alrededor de los ojos, el corte de cabello un poco diferente, pero era el mismo hombre que la había expulsado 8 años antes. A las 20:30 en punto, el maestro de ceremonias subió al escenario. Y ahora tenemos el honor de recibir como oradora a la doctora Jimena Vargas, una de las más brillantes abogadas de la nueva generación. Especialista en derechos laborales y causas sociales, la doctora Vargas se hizo nacionalmente conocida por su actuación en casos emblemáticos, como la acción colectiva de las empleadas domésticas de Polanco y la defensa de los trabajadores de la industria textil en condiciones análogas a la esclavitud. Por favor, reciban con una calurosa salva de aplausos. El salón aplaudió educadamente. Jimena se levantó, caminó hasta el escenario con pasos firmes y tomó su lugar al micrófono. Fue en ese momento que sus ojos encontraron los de Andrés. Por un instante, él apenas la observó con curiosidad distante, como quien intenta situar un rostro vagamente familiar. Entonces, el reconocimiento lo golpeó como un rayo. Jimena vio el exacto momento en que el color dejó su rostro, en que sus ojos se agrandaron con la comprensión. Él hizo mención de levantarse, pero la novia sujetó su brazo, confusa con su reacción. Jimena comenzó su plática con voz clara y firme. «Buenas noches a todos. Es un honor estar aquí, compartiendo algunas reflexiones sobre justicia, trabajo y dignidad en un país de contrastes tan brutales como el nuestro. Por 30 minutos,
Discurrió con elocuencia sobre los temas que dominaba, ilustrando cada punto con casos reales que había defendido. Habló sobre mujeres que perdían empleos al embarazar, sobre empleadas domésticas tratadas como propiedad, sobre la fragilidad de un sistema que protegía a los poderosos y castigaba a los vulnerables. En ningún momento miró directamente a Andrés, aunque pudiese sentir sus ojos fijos en ella, como si intentase conciliar la mujer confiada en el escenario con la joven asustada que había despedido años atrás. Para concluir, dijo Jimena, aproximándose del final de su discurso, me gustaría compartir una reflexión personal. Hace 8 años, yo era una de esas mujeres invisibles. Trabajaba como empleada doméstica. Soñaba con un futuro mejor. Creía en las promesas de un mundo que no fue hecho para personas como yo. Cuando embaracé, fui descartada como algo sin valor. Dormí en bancas de parque, pasé hambre, casi perdí la esperanza. El salón estaba en silencio absoluto. Algunos de los presentes se movían incómodamente en sus sillas. Otros miraban para abajo, evitando la confrontación con aquella realidad cruda. Pero encontré ayuda donde menos esperaba, en un convento, con monjas que me acogieron sin juzgamientos, con un padre que me incentivó a estudiar, con profesores que creyeron en mis capacidades, y principalmente con mis hijas, que son mi fuerza todos los días. Jimena hizo una pausa, entonces continuó, su voz más suave, pero no menos poderosa. Mis gemelas, Emily y Laila, son el mejor regalo que la vida me dio. Son la prueba de que a veces necesitamos perder todo para descubrir de lo que realmente somos capaces. En ese momento, para sorpresa de todos, inclusive de ella misma, las puertas laterales del salón se abrieron. Sor Concepción entró, conduciendo por las manos a 2 niñas de 8 años, idénticas, con vestidos azules simples y cabellos rubios recogidos en trenzas. Las gemelas habían insistido en asistir a la plática de la madre, y la monja, tras consultar a Elena, decidiera hacer una sorpresa. Los ojos de todos en el salón se volvieron hacia las recién llegadas, que caminaron tímidamente hasta sentarse al lado de Elena. Andrés, paralizado, miraba de las niñas para Jimena, la comprensión dolorosamente visible en su rostro. «Gracias por la atención», concluyó Jimena, su voz ligeramente trémula ante la sorpresa. «Y que podamos construir un país más justo, donde nadie necesite escoger entre dignidad y sobrevivencia». La platea explotó en aplausos. Muchos se levantaron, tocados por la combinación de competencia profesional e historia personal. Jimena bajó del escenario y fue directamente para donde sus hijas estaban, abrazándolas con fuerza. «Lo hiciste genial, mamá», exclamó Emily, orgullosa. «Todos te estaban escuchando con tanta atención», comentó Laila, mirando alrededor, fascinada por las luces y por la elegancia del ambiente. Fue cuando Jimena sintió una presencia atrás de sí. Se giró lentamente, sabiendo exactamente a quién encontraría. Andrés estaba de pie, a pocos pasos, más pálido de lo que jamás lo viera. Sus ojos iban de Jimena para las niñas y de vuelta como si intentase absorber la realidad que se desarrollaba ante él. «Jimena», comenzó él, la voz ronca, «yo no sabía, yo no imaginaba». «¿Quién es él, mamá?», preguntó Emily, observando al extraño con curiosidad. El salón entero parecía haber silenciado, todos atentos al drama que se desarrollaba. Ante ellos, Bianca Medeiros se había aproximado también, confusa y alarmada con el comportamiento del novio. «Andrés, ¿qué está pasando? ¿Conoces a esa mujer?». Jimena miró para Elena, que asintió discretamente. Entonces se agachó para quedar a la altura de las hijas. «Emily y Laila, este es Andrés Aguirre». Ella respiró hondo. «Él es el papá de ustedes».
Las niñas miraron para el hombre alto y bien vestido a su frente, identificando inmediatamente los trazos que compartían, los mismos ojos azules, el mismo tono de cabello, la forma de la nariz. Bianca jadeó retrocediendo un paso. ¿Qué? Andrés, ¿qué significa eso? Pero Andrés parecía no oírla. Estaba absorto en las dos pequeñas versiones de sí mismo que lo encaraban con una mezcla de curiosidad y recelo. «Mis hijas», murmuró él. «Ustedes son mis hijas». 3 días después del evento, Jimena estaba en su despacho revisando documentos de un nuevo caso cuando su secretaria anunció: «Doctora Jimena, el señor Andrés Aguirre está aquí. Dice que necesita hablar con la señora urgentemente». Ella no estaba sorprendida. Esperaba por esta visita desde la noche de la premiación, cuando dejara el hotel rápidamente con las niñas, evitando la confrontación inevitable. «Puede hacerlo. Pasar, Débora». Andrés parecía diferente del hombre confiado que viera en el evento. Había ojeras profundas bajo sus ojos, el traje impecable contrastando con la expresión abatida, como si no hubiese dormido derecho en los últimos días. «Gracias por recibirme», dijo él, permaneciendo de pie incluso después de que Jimena indicase la silla a su frente. «¿Qué puedo hacer por usted, Andrés?». Él pasó la mano por los cabellos, un gesto nervioso que ella reconocía bien. Necesito saber sobre ellas, sobre mis hijas». ¿Ahora son sus hijas? La pregunta salió más amarga de lo que pretendía. «Jimena, por favor». Él finalmente se sentó, inclinándose hacia adelante. «Sé que no tengo derecho alguno, sé que lo que hice es imperdonable, pero necesito entender, ¿por qué nunca me dijiste? ¿Por qué nunca pediste nada?». Ella lo observó por algunos instantes, evaluando la sinceridad en sus ojos. «Me acusaste de mentir sobre el embarazo, ¿recuerdas? Dijiste que yo estaba intentando dar un golpe. Cuando una persona muestra quién realmente es, debemos creerle». Andrés bajó la mirada, visiblemente avergonzado. «Yo era un idiota arrogante. Había acabado de asumir la empresa de mi padre. Estaba asustado con las responsabilidades, con las expectativas. Te usé como escape y después te descarté». Él respiró hondo. «No estoy intentando justificarme. No hay justificación. Solo quiero que entiendas que aquel hombre de 8 años atrás no es quien soy hoy». «¿Y quién eres hoy, Andrés? ¿El novio de Bianca Medeiros? ¿El empresario del año? ¿El filántropo que aparece en las portadas de revistas?» «Ya no. Sé quién soy». La respuesta vino con una honestidad sorprendente. «Desde que te vi en aquel escenario, desde que vi a nuestras hijas, siento como si toda mi vida fuese una farsa elaborada». Jimena cruzó los brazos, manteniendo la distancia emocional que tanto luchara para construir. «¿Qué quieres, exactamente?» «Conocerlas, si tú me lo permites, si ellas quieren». Él alzó los ojos. «Sé que no tengo derecho a pedir esto. Sé que tú las criaste sola, que construiste una vida admirable de la nada, mientras yo continué mi existencia privilegiada». Jimena no respondió inmediatamente. Por años imaginara este momento. Andrés, descubriendo sobre las hijas, implorando por perdón, ofreciendo dinero para comprar el tiempo perdido. Pero la realidad era más compleja que sus fantasías. «No es una decisión solo mía», dijo finalmente. «Emily y Laila tienen 8 años. Son inteligentes y sensibles. Si quieren conocerte, no voy a impedirlo. Pero será en mis términos, en el tiempo de ellas». «Es más de lo que merezco», respondió él, un alivio genuino en su voz. ¿Y Bianca? ¿Cómo reaccionó a todo esto? La expresión de Andrés se ensombreció. «El noviazgo está cancelado». Ella no consiguió lidiar con el hecho de que escondía algo tan grave. Jimena asintió, sin demostrar sorpresa o satisfacción. «Lo siento. Por eso, no lo sientas.
Él negó con la cabeza. Era un matrimonio más de conveniencia que de amor. Alianzas empresariales. Tú sabes cómo funciona. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Había tanto que ser dicho, tantas preguntas no respondidas, tanto dolor no resuelto. «Tengo una propuesta», dijo él finalmente. «No es dinero. Sé que tú no aceptarías, y francamente sería insultuoso ofrecerlo. Es sobre algo más significativo». Jimena alzó las cejas curiosa. «Estoy reformulando la política de recursos humanos de todas las empresas del Grupo Aguirre. Quiero implementar programas de apoyo a madres solteras, licencia de paternidad extendida, guarderías en los lugares de trabajo, becas universitarias para funcionarios de baja renta». Él hizo una pausa antes de continuar. «Me gustaría que tú liderases ese proyecto como consultora externa, sin vínculos directos conmigo o con la empresa. Tu despacho recibiría un contrato formal, valores de mercado. Tú serías la persona más cualificada, tanto profesionalmente como por la experiencia personal». Jimena no escondió la sorpresa. «¿Por qué? Porque es lo correcto a hacer, y porque tal vez, de alguna forma mínima, pueda ser una manera de comenzar a reparar el mal que causé, no a ti, sé que eso es imposible, sino a otras mujeres en la misma situación». La propuesta era inesperada, y Jimena tenía que admitir, inteligente. No era un cheque para aplacar su conciencia, sino una oportunidad de crear cambios estructurales significativos. «Voy a pensarlo», respondió, «y voy a conversar con las niñas sobre conocerte». Cuando Andrés salió, Elena entró inmediatamente en la sala, mal conteniendo la curiosidad. ¿Y entonces? ¿Qué quería? Jimena contó sobre la conversación, sobre el pedido para conocer a las gemelas, sobre la propuesta profesional. «¿Vas a aceptar?», preguntó Elena. «¿Cuál parte? ¿Dejarlo conocer a las niñas o trabajar con él?» «Ambas». Jimena miró por la ventana de su despacho, observando el horizonte gris de Ciudad de México. La misma ciudad que casi la destruyera y que después la acogiera en su reconstrucción. «Creo que sí. No por él, sino por Emily y Laila. Ellas tienen el derecho de conocer a su padre, incluso si él no merece conocerlas». Ella hizo una pausa. «Y en cuanto al trabajo, podría ayudar a muchas mujeres que pasan por lo que pasé. Sería errado rechazarlo por orgullo». Aquella noche, Jimena se sentó con las hijas en la pequeña sala de su departamento, ahora decorado con fotos de ellas en diferentes edades, diplomas, enmarcados y pequeños tesoros que marcaban su trayectoria. El primer dibujo de las niñas, el trofeo de mejor alumna de la clase de Derecho, una piedra del jardín del convento. «¿Recuerdan al hombre que conocimos en la premiación?», preguntó mientras las tres compartían una merienda simple. Las niñas asintieron atentas. «A él le gustaría conocerlas mejor, de pasar algún tiempo con ustedes. ¿Qué les parece eso?». Emily, siempre la más directa, frunció el ceño. «¿A que nunca vino antes? ¿Por qué solo ahora quiere conocernos?» «Porque él no sabía sobre ustedes», respondió Jimena, manteniéndose fiel a la promesa de nunca mentir a las hijas. «Fue una elección que yo hice, no contarle. En la época pensé que sería mejor así. ¿Y ahora?», preguntó Laila, la más sensible, siempre captando las sutilezas emocionales de la situación. «Ahora creo que ustedes son lo suficientemente grandes para decidir si quieren conocerlo, pero quiero que sepan, no importa lo que escojan, nada cambia entre nosotras tres». Las gemelas intercambiaron miradas, teniendo una de aquellas conversaciones silenciosas que apenas hermanos gemelos consiguen tener. «¿Podemos pensarlo un poco?», pidió Laila. «Claro, mi amor, todo el tiempo que necesiten». 2 semanas después, en un domingo soleado, Jimena llevó a las niñas al bosque de Chapultepec para el primer encuentro con Andrés. Escogieron un local público, neutro,
donde las niñas se sintiesen seguras y confortables. Él ya estaba allí cuando llegaron, sentado en una banca próxima al lago, sin el acostumbrado traje, vistiendo jeans y una camisa simple. Parecía nervioso, casi vulnerable. «Hola», dijo Jimena, aproximándose con las gemelas. «Emily, Laila, recuerdan al señor Aguirre. Pueden llamarme Andrés», dijo él, sin saber exactamente cómo comportarse. «Yo traje algo para ustedes». Extendió 2 pequeños paquetes, envueltos con papel colorido. Las niñas miraron para Jimena, que asintió discretamente, permitiendo que aceptasen. Dentro de cada caja había un delicado collar de plata con un dije en forma de media luna. «Son lindos», dijo Laila, siempre educada. «A mí me gustó», admitió Emily, más renuente en demostrar entusiasmo. «Eran de mi abuela», explicó. «Andrés, ella decía que la luna siempre está allí, incluso cuando no podemos verla, así como las personas que amamos». El primer encuentro fue breve y desmañado. Andrés intentó hacer preguntas sobre la escuela, sobre lo que les gustaba hacer, sobre sus sueños. Las respuestas vinieron monosilábicas al inicio, pero gradualmente las niñas comenzaron a abrirse. Antes de despedirse, Emily, la más directa, preguntó: «¿Vas a ser nuestro papá ahora? Tipo, ¿de verdad?» Andrés miró para Jimena, incierto, sobre cómo responder. «Me gustaría mucho estar presente en la vida de ustedes, si me lo permiten», dijo finalmente. «Pero sé que eso lleva tiempo. Entiendo si necesitan ir despacio». Con el pasar de los meses, los encuentros se tornaron más frecuentes. Andrés conoció al padre Miguel y Sor Concepción, figuras esenciales en la vida de las niñas. Conversó largamente con Elena, que al inicio era extremadamente protectora, con Jimena y las gemelas. Gradualmente fue conquistando un espacio en la vida de las hijas, no como sustituto de la increíble madre que ellas tenían, sino como una presencia complementaria. El proyecto de reestructuración de las políticas laborales del Grupo Aguirre avanzaba bajo la consultoría de Jimena. Ella se rehusó a participar de eventos o fotos para divulgación, insistiendo en que el enfoque debería estar en las políticas, no en ella o en su historia personal con Andrés. «No quiero que esto se convierta en un espectáculo de redención para tu imagen pública», dijo ella firme. «Si es para hacerlo, hagámoslo por el motivo correcto». Y Andrés, para sorpresa de ella, concordó. Trabajaban juntos profesionalmente, manteniendo la distancia necesaria, mientras paralelamente construían una organización familiar que permitiese a las niñas tener la presencia del padre sin comprometer la dinámica establecida con la madre. Mendientos, una tarde de otoño, casi un año después del reencuentro en el evento, Jimena recibió una llamada telefónica inesperada. Era una propuesta para liderar el departamento jurídico de una grande organización internacional de derechos humanos, con sede en Nueva York. «Es la oportunidad de una vida», dijo Elena cuando Jimena le contó. «Tienes que aceptar. ¿Y las niñas? ¿Y el despacho? ¿Y...?» Ella titubeó. «¿Y Andrés? Las niñas están comenzando a construir una relación con él». Elena la miró con seriedad. «Has construido tu vida entera pensando primero en las niñas y después en ti misma. Tal vez sea hora de considerar que lo mejor para ellas también puede ser lo mejor para ti». Aquella noche, Jimena conversó con las hijas sobre la posibilidad de mudarse para Nueva York. Para su sorpresa, ellas reaccionaron con entusiasmo a la idea de una nueva aventura, aunque Laila haya expresado preocupación. ¿Y el papá? ¿Vamos a dejarlo aquí solo? La palabra papá, que las niñas solo recientemente habían comenzado a usar, aún sonaba extraña para Jimena. «Podemos conversar con él sobre eso, ver qué opina él». Al día siguiente, Jimena llamó a Andrés, pidiendo para encontrarlo en el café cerca de su despacho.
Cuando le contó sobre la propuesta, vio la misma expresión de 8 años atrás cuando anunciara su embarazo. Pero esta vez, en vez de rechazo, había comprensión mezclada con tristeza. «Es una oportunidad increíble», dijo él. «Tú te lo mereces. Las niñas merecen ver el mundo, tener todas las oportunidades. Ellas están preocupadas contigo», admitió Jimena, «con la idea de dejarte». Andrés sonrió, una sonrisa genuina que raramente exhibía en público. «Eso significa mucho para mí, más de lo que puedo expresar». Él hizo una pausa. «Puedo hacer visitas frecuentes, y durante las vacaciones escolares, tal vez ellas puedan venir a pasar tiempo conmigo aquí. ¿Apoyarías eso, nuestra mudanza? Jimena, tú me has dado un regalo que no merezco, la chance de conocer a nuestras hijas. No seré yo quien se interponga en el camino del futuro de ustedes». Él titubeó, entonces completó. «Además, el despacho de Nueva York, del Grupo Aguirre, necesita urgentemente una revisión en sus políticas laborales. Sería una coincidencia conveniente tener a nuestra consultora jurídica cerca, ¿no?» Jimena no consiguió contener una sonrisa. Era tan Andrés encontrar una solución empresarial para una cuestión personal. 3 meses después, en una mañana soleada de primavera, un taxi paró frente al pequeño edificio en la Roma, donde Jimena y las niñas habían construido su primer hogar verdadero. Las maletas estaban listas. El departamento de Nueva York, ya amueblado, esperaba por ellas. Para sorpresa de Jimena, no eran apenas Elena y las monjas quienes vinieron a despedirse. Un pequeño grupo se formó en la acera. El padre Miguel, ahora en silla de ruedas, pero con los ojos tan vivos como siempre, sus colegas del despacho, algunos vecinos que se habían tornado amigos, y Andrés, manteniendo una distancia respetuosa, dejando que los otros tuviesen prioridad en las despedidas. Cuando finalmente llegó su turno, él se aproximó a Jimena, mientras las niñas se acomodaban en el taxi. «Gracias», dijo él, simplemente. ¿Por qué? «Por no haberme permitido ser apenas la peor versión de mí mismo». Él miró para las niñas en el taxi, que saludaban animadamente. «Tú podrías haberme odiado para siempre. Tendrías todo el derecho, pero escogiste un camino más difícil». «No fue por ti», respondió Jimena honesta. «Fue por ellas y por mí. Cargar odio es una carga demasiado pesada». Andrés asintió, comprendiendo. «Ustedes 3 me enseñaron más sobre coraje y dignidad de lo que aprendí en toda mi vida en los círculos de poder». Jimena entró en el taxi, intercambiando una última mirada con el hombre que un día la había hecho creer que no valía nada y que ahora la observaba partir con respeto genuino. Mientras el vehículo se alejaba, Emily, siempre observadora, comentó: «Él parecía triste». «Él va a estar bien», respondió Jimena, abrazando a las hijas. «Y nosotras también». El taxi dobló la esquina, dejando atrás no apenas personas queridas, sino un pasado entero de dolor, lucha y finalmente redención. Adelante, el aeropuerto, un vuelo transatlántico y la próxima página de una historia que Jimena Vargas había decidido escribir con sus propias reglas. Una historia donde ella no era víctima, ni vengadora, ni siquiera sobreviviente. Era simplemente protagonista de su carrera, de su dignidad y sobre todo de su inquebrantable corazón.